Muchísimas gracias, un placer estar en Santa Cruz y los agradecimientos desde luego a el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, a su viceministro Harley, que como nos recordaba Roberto, pues ha sido artífice en la organización de este seminario, y desde luego a Roberto García López, amigo y colaborador en estos asuntos de la planificación, la inversión, la gestión por resultados. Yo voy a compartir con ustedes algunos elementos que hemos estado trabajando en el ILPES, que tienen que ver con lo que creo hoy ya es consenso en la región, es decir, el reconocimiento de que algo está sucediendo en materia de planificación. Y me voy a referir más concretamente hacia la segunda parte de la presentación a lo que nosotros estamos viendo como la necesidad de dirigirnos, de mirar, de voltear el firmamento hacia el largo plazo. Y esto tiene mucho que ver con la especialidad de ustedes, con la necesidad de que cuando hablamos de sistemas nacionales de inversión pública, de que cuando hablamos del desarrollo de infraestructura y en general de la inversión, de la formación de capital para el desarrollo, tenemos que mirar hacia el largo plazo. Y esto es algo que me parece, me atrevo a plantear como hipótesis, estamos haciendo moderadamente, pero crecientemente en América Latina y el Caribe. Voy a dar algunos antecedentes, hablarles de la metodología que estamos siguiendo para estos diálogos ministeriales de planificación, hallazgos preliminares que tenemos, quiero destacar que son preliminares, y un balance tentativo. Nosotros trabajamos las tres grandes áreas que normalmente se asocian al ejercicio de la planificación, que son la coordinación, la evaluación y la prospectiva. Siempre debemos empezar por la prospectiva, debemos de tener una visión de aquello a lo que queremos llegar o aquello a lo que aspiramos. Voy a hablar muy poco de coordinación y evaluación y me voy a concentrar más en el tema de la prospectiva y tratar de convencerlos de la, si es que no están convencidos, de la importancia que tiene la región de mirar el largo plazo. Alguien en la mañana recordaba o afirmaba que la planificación está de vuelta. Y esto yo creo que cada vez lo constatamos más por lo que está sucediendo en la región. Pero tal vez, no sé si ustedes se han preguntado por qué. ¿Por qué la planificación, que fue tan importante como un ingrediente de la política pública en los años 50, 60, todavía en los 70, menguó considerablemente en los 80 y 90 y surge como un instrumento poderoso de la política pública hoy en día en la región? Y estoy pensando más específicamente en la planificación de largo plazo, en la planificación para el desarrollo, porque hay que reconocer que nunca dejamos de hacer planificación en América Latina, pero quizás en los 90 estábamos más preocupados de resolver los enormes desequilibrios macroeconómicos que se gestaron y se manifestaron abiertamente en toda la región en los 80, estábamos preocupados en restablecer esos equilibrios y no tanto en mirar hacia un futuro en el cual, una vez recuperados esos equilibrios, podríamos planificar el desarrollo. Me parece que hay algunos elementos que nos pueden ayudar por qué hoy estamos planificando más y qué quiero creer mejor en América Latina. En primer lugar, hay factores desde luego coyunturales, estructurales, pero empiezo con la crisis del 2009, una crisis que se presenta después de un periodo de alto crecimiento en la región, un periodo que solo es comparable a lo que tuvimos 4 décadas antes. O sea, durante 6 años el promedio del crecimiento del producto por habitante en América Latina fue superior al 3% anual, algo que no sucedía en 40 años. Y llega la crisis de finales del 2008 al mundo desarrollado, se manifiesta en América Latina y el Caribe en el 2009, el producto cae casi un 2%, y me parece que eso
motiva la reflexión en nuestros países, en el gobierno, en los gobiernos, en la academia, en el sector privado, de por qué América Latina, después de venir con un crecimiento alto en los años previos, se enfrenta hoy a una situación no generada en la región, como era el caso normal en crisis anteriores. Y me parece que ahí también empieza o se refuerza una reflexión que ya venía en la región acerca del legado, de los resultados, digamos, del modelo que venía implementando la región desde los años 90, asociado, insisto, a este esfuerzo por recuperar los equilibrios macroeconómicos. Y esto está asociado a, sobre todo yo diría, a los resultados en materia social, porque creo que en los 90 tenemos amplia evidencia del mejoramiento de los niveles de gestión pública, las finanzas públicas se sanearon, se redujo el déficit fiscal, la carga tributaria en América Latina tradicionalmente baja y todavía es baja, aumentó 6 puntos en 18 años, es un esfuerzo extraordinariamente elevado. El peso de la deuda externa, tanto pública como privada, también se redujo. En fin, hubo una cantidad de logros en la esfera económica que no necesariamente se tradujeron en la misma magnitud de la esfera social. Sí redujimos la pobreza, pero no en la magnitud suficiente. Sí hay una ligera disminución en la desigualdad, pero todavía seguimos siendo la región más desigual del mundo. Y creo que esto obliga a pensar en un esquema de desarrollo en donde las metas ya no sean solo económicas, sino también sociales, de medio ambiente, y con una dimensión de sostenibilidad, es decir, de mantenimiento en el largo plazo. Creo también que el despertar de conciencia mundial respecto a los posibles efectos catastróficos del cambio climático también es un elemento que nos motiva a pensar mucho más en el futuro. Los estudios que se originaron especialmente en el Reino Unido y que hoy existe una bibliografía amplia para el mundo, pero también para América Latina, son, creo yo, un elemento que motiva la preocupación por el largo plazo. La preocupación ya no solo por nuestra generación, sino por las próximas generaciones. Las agendas de igualdad y bienestar social, que si ustedes revisan los planes nacionales de desarrollo, las agendas de gobierno e incluso los planes de gran visión que hay en América Latina, todos ellos tienen un énfasis muy claro en la necesidad de reducir la desigualdad y de que la meta de las políticas, de las agendas de desarrollo, sea el bienestar social. Y estamos en un país que tiene muy claro eso. Creo que la intervención del viceministro Harley fue muy evidente, y también muy evidente es la recuperación del papel del Estado en el desarrollo, no solo en la economía, sino en el desarrollo visto de manera integral. El Estado tan disminuido e incluso vilipendiado durante los 90, me parece que hoy está retomando un lugar que le corresponde como agente líder y coordinador en los procesos de desarrollo de la región. Y no solo en la región, no hay más que poner el ejemplo de lo que sucedió en la gestión de la crisis financiera internacional en el 2009, que sin la intervención de los estados de países como los Estados Unidos y países de Europa y Japón, sin un Estado fuerte, interventor, garante, quién sabe dónde estaríamos ahora, estaríamos incluso mucho peor. Tercero, los avances en la gestión pública, bueno, ya di algunos elementos, creo que también en lo que nos comentaba Roberto, si bien nos falta mucho camino por recorrer, hay evidencia de que hay una preocupación y una ocupación por mejorar la calidad de la gestión pública. Y en esto, desde luego, hay un compromiso desde la esfera gubernamental, pero que responde a una ciudadanía cada vez más empoderada, cada vez más demandante, exigente, y que a través de multiplicidad
de medios, incluidos los electrónicos, las redes sociales, está jugando un papel muy importante para que esto sirva de impulso a la mejora en la gestión pública. Y en esta gestión pública hay también una necesidad o un ingrediente, un componente de mirar hacia el futuro para que esa ciudadanía tenga también expectativas claras de hacia dónde nos estamos moviendo como países y como región. Creo que también lo que puso de manifiesto la crisis que estalló en el 2009 y que afortunadamente América Latina salió relativamente pronto de ella, es este fenómeno de la reprimarización de las exportaciones, que si bien ha permitido a América Latina y el Caribe, o mejor dicho, para ser preciso, a Sudamérica, un auge sin precedentes en sus exportaciones, requiere una mirada crítica, una revisión sobre su sostenibilidad. Y si quiero llevarlos en sus mentes y en sus pensamientos a largo plazo, hay toda serie de hipótesis y de planteamientos sobre cuánto más dura este auge del crecimiento de la demanda mundial de materias primas, liderado, como todos saben, por China. Puede que dure 5, 10 o 15 años más, pero me parece que este es un momento también para plantearnos estrategias de desarrollo en donde esas materias primas reciban una mayor dotación de tecnología, conocimiento, y que también seamos capaces de desarrollar otros sectores. No tenemos hoy en nuestra experiencia de desarrollo mundial ni una sola economía que no haya tenido un proceso de desarrollo sostenible en el largo plazo sin un sector industrial, manufacturero potente, ¿sí? Entonces no podemos hacer descansar una estrategia de desarrollo de largo plazo solo en el sector primario exportador. Por eso me parece muy importante también haber escuchado que en Bolivia, en Ecuador, en muchos países que están disfrutando este auge de las materias primas, también se estén planteando cómo aprovecharlo y cómo darle mayor valor agregado a esas materias primas, pero también cómo desarrollar otros sectores. En definitiva, cómo inducir un cambio en una matriz productiva, lo cual requiere pues visión de largo plazo. Y al final, a mí me parece que aún con los vaivenes que nos trajo la crisis del 2009, comparando con nuestro propio pasado y con el resto del mundo, América Latina ha tenido una última década relativamente favorable en términos de crecimiento, en términos de progreso social. Y en particular, el saneamiento de las finanzas públicas ha permitido la apertura de espacios fiscales. Una apertura que permitió a varios países de la región en el 2009 implementar políticas anticíclicas para capear el temporal que trajo esa crisis. Y eso, entre otras cosas, se ha manifestado en un incremento importante del coeficiente de inversión, en particular la pública y en particular en infraestructura, como también ya nos comentaba el viceministro Harley, como es el caso de Bolivia, pero no es el único. En promedio, uno de los elementos que más sufrió en los 80 y también en los 90, elementos de la política pública, fue la inversión. Quiero decir, desde luego que aquí estamos hablando de hechos estilizados, de promedios quizás que aceptan una variabilidad muy alta, porque otra de las realidades de nuestra región es que es muy heterogénea, y eso lo voy a mencionar cuando les comente algunos de los resultados que hemos obtenido. Bueno, algunas tendencias recientes que derivamos de lo que conversamos con ministros, con autoridades de planificación y de la evidencia que nos enseñan las cifras, ¿no? Entonces, por un lado, constatamos que la planificación del desarrollo, insisto, visión de mediano a largo plazo, vuelve a ocupar espacios que antes estaban cedidos al mercado, y no se trata de borrar al mercado de ninguna manera, es una institución
que existe, hay que vivir con ella, pero no debe ser la que regule el proceso de desarrollo de un país. Para eso está el Estado y para eso está la planificación. Los países modernizan, adaptan, acomodan o de plano reconstruyen sus sistemas de planificación. Hay países que en la década de los 90 cerraron sus ministerios de planificación o lo redujeron a una expresión mínima. Hoy, y desde hace relativamente pocos años, vemos una reconstrucción de esos sistemas de planificación, y aquí está Miguel Hernández, que conoce muy bien el caso de Dominicana, que a mí me parece que es paradigmático como un país que decidió utilizar a la planificación como un instrumento de la política pública, armó su visión de largo plazo y en eso están trabajando. Hay avances modestos, pero yo diría promisorios, en términos de lo que era una aspiración que yo creo que estuvo presente desde hace muchos años, pero que se cristalizaba de manera muy diminuta, que es la participación. O sea, yo hablaba de una ciudadanía cada vez más exigente, demandante, también está participando en los procesos de planificación. Todavía es incipiente, no hay necesariamente una interacción virtuosa entre las autoridades de planificación y la participación ciudadana, pero me parece que hay esa voluntad, y aquí hablamos de una voluntad sobre todo política. También es un ingrediente que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay avances también en la coordinación, es una de las áreas más complejas. Los esquemas que tenemos de planificación en la región son muy diversos, hay ministerios o hay, como en el caso de Colombia, un Departamento Nacional de Planificación vinculado directamente a la Presidencia de la República y que en mi opinión funciona bastante bien, porque no tiene rango de ministerio, pero al estar directamente vinculado a la presidencia tiene una autoridad, un poder, además de una tradición histórica muy importante, ¿no? Entonces, las experiencias son muy variadas, pero todavía nos hace falta mucho avanzar en materia de coordinación, aunque existen en muchos casos la institucionalidad legal, la institucionalidad escrita en leyes, en la práctica no necesariamente se da. Y en evaluación, pues creo que también ya nos contaba Roberto de los resultados que él presentó en la mañana. A todos nos parece sumamente importante tener sistemas de evaluación que nos permitan perfeccionar los procesos de inversión. En general estoy hablando aquí de evaluación de la planificación. Un ingrediente fundamental es desde luego la planificación de la inversión. Quiero simplemente decir que ambos, coordinación y evaluación, están en las agendas de la planificación, pero que todavía no podemos decir que estemos en una situación ventajosa, aunque hemos avanzado. Quiero destacar también que varios países han hecho ejercicios de gran visión, de construcción de futuro, y eso me parece también alentador en esta idea que tenemos de avanzar hacia un desarrollo sostenible con inclusión social. Y a mí me parece que el enfoque que tiene hoy la planificación debe estar muy asociado a los nuevos enfoques y nuevas visiones del desarrollo que están surgiendo ya desde hace algunos años en América Latina, en donde hay muchas dimensiones, es muy complejo, y aquí solo pongo los titulares, un poco para dar la idea de lo complicado que puede ser ciertamente el ejercicio de la planificación con visión de largo plazo y asociado a las estrategias de desarrollo de los países. En primer lugar, hay que considerar desde luego la esfera multiespacial. Lo regional, me refiero a lo latinoamericano caribeño, lo nacional, lo estatal y lo local. Tiene que ser interdisciplinario la planificación. En eso hablamos de Estado, sociedad, ¿qué era España? Ni me acuerdo. Economía, lo económico, lo social, lo privado y lo ambiental.
tiene que ser multidisciplinario el enfoque, multidimensional. Aquí hablamos de los niveles meta, macro, meso y micro. Tenemos que considerar esos niveles en la planificación, desde el más amplio hasta el micro, y la dificultad que hay de coordinarlos. Ahí está la evidencia que tenemos de las dificultades de coordinación. Pluriinstitucional, ya que hablamos de Estado, sociedad y mercado. Estado como líder, articulador, el único ente capaz de coordinar y de llevar adelante el liderazgo de una estrategia de planificación para el desarrollo. Multisectorial también, tenemos la agricultura, la industria y los servicios, tenemos que considerar esas, para ponerlo en los grandes números, ya después podemos bajar a los subsectores. Y muy importante también, intertemporal, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, planificación estratégica, presupuesto, corto plazo, presupuestos multianuales, mediano plazo, visión de país a 20, 30 años, largo plazo. Ahora, dado esto que me parece que está suficientemente evidenciado, estudiado y constatado, nos pareció que había algunas cosas que sería interesante conversar, retroalimentar con las autoridades de planificación en la región que hoy en día están llevando adelante estos cambios. Entonces empezamos un proceso de diálogos ministeriales de planificación que consiste muy rápidamente en el envío de un cuestionario bastante sencillo, con la idea de que se profundice en estas áreas que mencioné: coordinación, evaluación, prospectiva y desde luego un enfoque general de cómo se inserta la planificación en el quehacer de gobierno, de política pública en los diferentes países. Tenemos hasta ahora 13 países que nos han hecho el favor de responder a los cuestionarios, son estos que están aquí. Creemos que en unos 3 meses lograremos 3 países más, y estamos trabajando también con el Caribe, que tiene, sobre todo el Caribe de habla inglesa, porque como ven ya tenemos al Caribe latinoamericano, está Cuba, está República Dominicana, pero nos hace falta atraer también la experiencia del Caribe, que es interesante y muy poco conocida. Finalmente, estos resultados vamos a hacer una publicación que presentaremos a las autoridades de planificación en una reunión que organiza el ILPES en noviembre, que es la reunión del Consejo Regional de Planificación y que está programada para realizarse en el mes de noviembre en Brasil, con los auspicios del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión de ese país. Algunos comentarios preliminares muy generales sobre los hallazgos para ya pasar a la parte final de la prospectiva. Hay una gran heterogeneidad en enfoques y prácticas de la planificación, ya lo mencionaba, y están ligados a esquemas de desarrollo. No es lo mismo escuchar al viceministro Harley aquí en Bolivia que si vamos a otro país, y probablemente tendrá un enfoque, por ejemplo, sobre el papel del Estado, que no necesariamente comparten todos los países. Eso es de una riqueza enorme, y creo que el seminario de la red SNIP justamente sirve para eso, para intercambio de experiencia, retroalimentación, etcétera. Hay una imagen de identidad propia de cada país con sus especificidades técnicas, madurez, porque como decía, hay países que están reiniciando un proceso que se abandonó 20 años, y también el sello político importa. O sea, no es casualidad que Bolivia hoy en planificación, en políticas de inversión, está haciendo lo que está haciendo. No es casualidad, tiene mucho que ver con el gobierno que tienen, claro que sí. Y este proceso, esta diferente etapa de madurez en las que están las actividades de planificación, requiere en muchos casos, creo que está por aquí, necesidades de capacitación, de reingeniería tanto institucional como de recursos humanos, porque en muchos casos perdimos el oficio de planificar, y entonces eso llama también a una necesidad de capacitación, de desarrollo de capacidades.
Una cosa que nosotros queremos obtener como un, digamos, subproducto o una externalidad positiva de este ejercicio es que vamos a crear una especie de banco de iniciativas, de ideas que pueden ser útiles para la planificación en terceros países. O sea, a partir de estas conversaciones que estamos teniendo con los diferentes ministerios de planificación, queremos poner a disposición de toda la comunidad planificadora de la región, tanto en los gobiernos como analistas, como expertos, como ustedes, expertos en inversión pública, lo que estamos derivando de estos diálogos. Como decía, avances modestos y dispersos en coordinación y evaluación, sobre eso no voy a entrar, pero sí hay también una notoriedad importante de la dimensión de territorio. O sea, el lugar importa. No nos quedamos únicamente con la planificación nacional, sino cada vez hay más intervención desde lo local en sus propias agendas de desarrollo. No solo en los países federales, como pueden ser Argentina, Brasil y México, sino también en los países unitarios, en donde hay mucha efervescencia en el quehacer de lo local, de lo subnacional, y en su relación con lo nacional, pues no es nada fácil, pero debemos partir de un acuerdo, y de ahí la importancia, me parece, de tener esa visión de largo plazo de país, porque ese debe ser el hilo conductor, debe ser la imagen a la cual nos debemos adherir desde lo nacional, desde lo estatal, provincial y desde lo local. Y están pasando muchas cosas. Y desde luego con la idea también de reducir las disparidades territoriales. En nuestros países, por pequeños que sean territorialmente, encontramos muchas disparidades de una región a otra en materia de desarrollo económico, de infraestructura, de lo social. Aquí hay toda una consideración sobre el impacto que están teniendo los grandes proyectos de explotación de materias primas en algunos países, sobre todo en Sudamérica, que generan toda una cantidad de recursos muy importantes, pero también externalidades negativas en medio ambiente, en inflación, en las propias condiciones de vida en donde se está desarrollando esta actividad. Y finalmente, esfuerzos emergentes en la planificación de largo plazo, prospectiva y visiones de país, que es lo que quiero ver ahora. Yo ya no voy a entrar a lo de coordinación y evaluación porque si no me tardaría mucho, pero bueno, se queda en el PowerPoint, y me voy a ir directamente a los temas de más largo plazo. Paulatinamente, me parece que hay una integración de la prospectiva en los planes de desarrollo de gobierno. Cada gobierno tiene su plan y, tal y como nos lo compartía Harley, hay una visión de largo plazo. Hay muchos países que están elaborando esas visiones de largo plazo con participación de la sociedad y hay varios ejercicios en donde uno puede derivar enseñanzas de acuerdos políticos y procesos de concertación ciudadana, ¿sí?, que son muy útiles para lograr consensos en la construcción de esa visión prospectiva del país. Dos elementos fundamentales cuando uno piensa en el largo plazo, como son el ambiente y la sostenibilidad. Estoy utilizando el criterio amplio de sostenibilidad, ¿sí? No estoy identificando sostenibilidad con ambiente, hablo de sostenibilidad económica, social, política, ambiental, institucional, un poco al estilo del informe Grundtland de hace no sé cuántos años. Entonces, estos dos son temas de largo plazo que están en algunas agendas de países de largo plazo muy bien considerados, en otros no tanto, y me parece que son fundamentales. Los beneficios derivados de la existencia de visiones de largo plazo en general se asocian al mejoramiento de la gestión pública y a la consolidación de los sistemas de planificación, pero ahí me parece que hace falta tener parámetros más vinculados a lo que estamos persiguiendo, me parecería a mí el objetivo fundamental de estos ejercicios, que son el desarrollo
es el gran objetivo: crecimiento, calidad de vida, sostenibilidad. Para eso es, no es un ejercicio académico para ver qué imágenes podemos tener de aquí a 20 años. Es un ejercicio, y por eso es importante que el Estado esté directamente involucrado, que se hace para tener una imagen a la cual nos comprometemos como país y como Estado a llegar en ese periodo, como fue el ejercicio dominicano. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 plantea ahí la imagen de país que quieren los dominicanos, y me consta que fue un proceso arduo, laborioso, de construcción, con mucha participación ciudadana. Paso a las conclusiones. La planificación está de vuelta, creo que se está construyendo sobre nuevas bases. Ya no es la planificación de los 60, donde había grandes técnicos muy capaces en un escritorio haciendo planes sin tener ningún insumo, retroalimentación de la ciudadanía. Hoy se está yendo más a la ciudadanía, y además con una aspiración de desarrollo que ya no es solo lo económico, sino es también lo social, lo ambiental, es un desarrollo integral. Y creo que esto también da una oportunidad para pensar y actuar más allá del corto plazo. Y aquí quiero solo referirme muy rápidamente a algo que acaba de suceder. De diciembre del 2012 a la fecha, ustedes pueden verificar, están publicados, han aparecido varios estudios, no son los únicos, hay muchos atrás, que se han hecho en el resto del mundo sobre la imagen del mundo en el año 2030. Todos terminan en 2030. El mundo está pensando el futuro, que es distinto de pensar en el futuro, porque pensar el futuro es ser capaz de intervenir para construirlo. Y eso es lo que está haciendo Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, China. En América Latina no pensamos mucho en eso. Desde el resto del mundo, bueno, solo les cito un estudio del National Intelligence Council de los Estados Unidos, el Atlantic Group de los Estados Unidos, Comisión Europea, Europa, el estudio que acaba de salir del Banco Mundial con China, Corea con unos proyectos, parecen de ciencia ficción, y por ahí aparece América Latina como un residuo. Somos marginales en esos escenarios del mundo en el 2030. El único que nos toma un poquito más en cuenta son las proyecciones del Millennium Project, no sé si alguien lo conozca, en donde aparece América Latina con varios escenarios. Interesante, simpático, es el único que toma en cuenta América Latina. Pero desde nuestra propia región, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué imagen tenemos, por ejemplo, de China en el 2030? ¿Ustedes saben que China tiene el libro blanco para América Latina? La estrategia de China para América Latina. ¿Qué estrategia tenemos nosotros en ese comercio tan exponencialmente creciendo con Sudamérica? O en el caso de México o Centroamérica, que hoy por hoy tenemos un déficit enorme con China. China hoy ha sido más un costo que una oportunidad para Centroamérica, México, el Caribe, muy distinto a Sudamérica. ¿Y qué estamos pensando de esa relación con China? Bueno, aquí está Costa Rica. Costa Rica tiene una estrategia para China. Costa Rica tiene hoy relaciones con China, dejó a Taiwán, con la cual tiene relaciones el resto de Centroamérica. Una decisión estratégica, tienen, yo digo, mucho mérito. Entonces, pero en general no pensamos mucho acerca de lo que pasa en el resto del mundo, no pensamos mucho de la América Latina del 2030. Lo estamos haciendo a nivel de países, pero también quiero invitarlos a que pensemos en América Latina como una región y el Caribe. Así como Europa fue capaz de pensarse a sí misma como región, creo que nosotros tenemos ese ejercicio pendiente. Y me parece que lo que está pasando en CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos, es un buen espacio para repensar esa América Latina del futuro. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica, construir el concepto América Latina y el Caribe
y su imagen de largo plazo, no como la suma de lo que haga Argentina más Brasil más Chile más Colombia más etcétera, sino como una entidad que merece pensarse por sí misma y que debe tener una participación en la construcción de su futuro, para alterar trayectorias, romper tendencias concentradoras. O sea, si estamos de acuerdo que una prioridad es reducir la desigualdad, eso es lo que nosotros decimos desde la CEPAL, puede que muchos no estén de acuerdo, pero algunos sí, necesitamos entonces actuar con mirada de largo plazo, porque esas son tendencias que vienen no de años o de décadas, sino de siglos. Entonces me parece que ahí el utilizar a los foros de integración latinoamericana, que miren bien, a mí me parece que a pesar de que, insisto, nuestra región es muy heterogénea en lo económico, en lo político, estamos abriendo espacios de diálogo regional y también subregional, con muchas imperfecciones, pero estamos dialogando. Hoy CELAC está dirigido o está coordinado por Cuba, Chile y Venezuela, y están dialogando. Buena cosa. Y termino con la inversión. Hay muchos proyectos de inversión, sobre todo en infraestructura, que me parece que deben mirarse con una óptica regional y desde luego con visión de largo plazo, como lo que está haciendo Cociplán en el marco de UNASUR, o como Centroamérica también en el marco del SICA. Entonces me parece que así como hoy funciona muy bien esta red de sistemas nacionales de inversión pública, creo que también podríamos pensar en proyectos de desarrollo de infraestructura multinacionales, que hay muchos casos en los cuales no solo lo nacional es digamos, pertinente para el desarrollo de ciertos proyectos. Entonces, creo que hay toda una dimensión para explorar en materia de fortalecer la integración a partir de proyectos de desarrollo de infraestructura con el concurso de varios países. Así que ahí los dejo, muchas gracias y atento a sus comentarios.